Esa tarde de noviembre, el mantel blanco de la mesa de acción de gracias estaba tan almidonado que parecía incapaz de absorber ningún derrame. Lo noté desde que llegué, porque en esa casa todo era así, impenetrable, diseñado para no mancharse, para no guardar evidencia de nada que pudiera incomodar. La vajilla era la misma de siempre, la porcelana alemana que Elisa, mi suegra, sacaba 2 veces al año con una solemnidad que habría resultado exagerada incluso para una audiencia papal. Me senté en el lugar de siempre, el extremo izquierdo de la mesa, cerca de la puerta hacia la cocina, el sitio que en los últimos 6 años había ocupado sin que nadie me lo asignara formalmente y sin que nadie me invitara a cambiarlo. Rodrigo estaba a mi lado. Mi esposo llevaba 3 semanas hablando con sus padres por teléfono, con una frecuencia que yo no había visto ni cuando su madre tuvo aquella operación de vesícula. Pero yo no dije nada. Había aprendido, con el tiempo, que en esa familia las cosas no se nombraban hasta que alguien decidía que era el momento correcto, y ese momento siempre lo elegían ellos. Ernesto, mi suegro, presidía la mesa. Tenía 72 años y la postura de alguien que había pasado décadas recordándose a sí mismo que era importante. Había sido gerente regional de una empresa distribuidora de materiales de construcción durante casi 30 años, y aunque se había jubilado hacía 4, todavía hablaba de sus decisiones pasadas como si fueran jurisprudencia. Elisa estaba a su derecha, con ese vestido verde botella que usaba en todas las celebraciones importantes, y a continuación los 2 hijos varones, Rodrigo, mi esposo, y su hermano Claudio, que había llegado esa tarde con su novia nueva, una chica llamada Patricia que trabajaba en relaciones públicas y que durante toda la cena se dedicó a fotografiar los platos antes de comerlos. Empezamos con la sopa. Elisa la había preparado desde la madrugada. Eso me dijo Rodrigo mientras conducíamos hacia allá, como si ese detalle debiera generarme algún tipo de deuda emocional. La sopa estaba buena, lo reconozco. Era una crema de calabaza con un toque de jengibre que Elisa había perfeccionado a lo largo de los años. Participé en la conversación cuando me pareció natural. Respondí preguntas sobre el trabajo con la vaguedad que la situación requería. Pregunté por la salud del tío Fernando, que había tenido un susto cardíaco en octubre. Todo transcurría dentro de los límites habituales de esa mesa. Fue durante el pavo cuando Ernesto carraspeó con esa forma particular suya, esa forma que yo había aprendido a reconocer como preludio de algo que él consideraba importante. Dejó el cubierto sobre el plato con una precisión casi teatral. Miró a Rodrigo. Luego me miró a mí. «Creo que es el momento de hablar de ciertas cosas», dijo. Rodrigo no levantó los ojos del plato. Ernesto abrió el cajón del aparador que estaba justo detrás de su silla, ese mueble de caoba que había pertenecido al abuelo Tomás, y sacó un sobre de papel manila. Lo deslizó por el mantel blanco hacia mí con una lentitud que parecía calculada, como si quisiera que yo pudiera ver venir lo que contenía sin poder hacer nada al respecto. El sobre se detuvo frente a mi plato. «Son papeles de divorcio», dijo Ernesto. «Ya los ha firmado Rodrigo». El comedor quedó en silencio. Claudio miraba su copa de vino. Patricia había dejado de fotografiar. Elisa tenía las manos juntas sobre la mesa. Lo miré. Lo miré a él, a Ernesto, no a Rodrigo, porque ya sabía que si miraba a mi esposo iba a ver algo que no quería confirmar todavía frente a todos ellos, que él había dejado que su padre tomara la decisión y la comunicara en su nombre, en esa mesa, ese día. «Entiendo», dije. Eso fue todo lo que dije. Ernesto esperaba algo más. Lo vi en la ligera tensión de su mandíbula cuando comprendió que no iba a obtener llanto, ni negación, ni súplica. Habían construido toda esa escena esperando una reacción que yo no les iba a dar. «Es lo mejor para todos», añadió Elisa, con esa voz suave que usaba cuando quería decir algo cruel, de manera que pudiera negar haberlo dicho. «Rodrigo necesita a alguien que esté a su altura. Alguien con más proyección». Proyección. La palabra quedó flotando sobre el mantel blanco como una mosca en verano. Tomé el sobre. Lo puse en mi bolso. Terminé mi porción de pavo. No porque no sintiera nada. Lo sentía todo, pero lo sentía de una manera ordenada, como quien escucha una tormenta desde adentro de un edificio bien construido. Había algo en mí que llevaba años construyéndose, silenciosamente,
sin que ninguno de ellos hubiera prestado suficiente atención como para notarlo. Lo que Ernesto no sabía, lo que Rodrigo había preferido no saber, lo que Elisa jamás se había tomado la molestia de preguntar, era quién era yo exactamente en el mundo fuera de esa casa. Ellos sabían que yo trabajaba en consultoría, sabían que viajaba con frecuencia, sabían que tenía una amiga llamada Valeria con quien salía los jueves a veces. Lo que nunca preguntaron, con ningún detalle real, era a qué me dedicaba exactamente, qué clientes tenía, qué tipo de trabajo producía. Rodrigo lo había resumido una vez, durante una cena anterior en esa misma mesa, cuando su madre le preguntó, ¿hace auditorías o algo así? Ernesto había asentido con el gesto de quien archiva información irrelevante. La consultoría era mi vida entera desde hacía 9 años. Había empezado como analista junior en una firma pequeña cuando tenía 27. Había ascendido con una consistencia que yo misma a veces encontraba difícil de creer. Había liderado equipos en 4 países, y 3 años atrás había aceptado la invitación de convertirme en socia de una firma mediana, que desde entonces había triplicado su cartera de clientes. Mi área era auditoría de cumplimiento y gestión de riesgos para empresas de mediano porte en el sector de distribución industrial y construcción. En el sector de distribución industrial y construcción, el mismo sector en el que Ernesto había trabajado 30 años. El mismo sector en el que todavía tenía amigos, contactos, un nombre, y donde su nombre llegaba antes que el mío, yo ya había llegado también. Conduje sola de vuelta a nuestro apartamento esa noche. Rodrigo se quedó en casa de sus padres. Supongo que ya había llevado algunas cosas. Mientras conducía por la autopista con el sobre de Manila en el asiento del copiloto, recibí un mensaje de Valeria. Cuéntame todo cuando puedas. Y abre. El sobre que te dejé en tu buzón la semana pasada. Me detuve frente a un semáforo y releí el mensaje. Valeria Montes era mi mejor amiga desde la universidad. También era, desde hacía 2 años, la directora de desarrollo de negocios de una de las empresas más grandes del sector de distribución de materiales en el país. Habíamos estudiado juntas, habíamos sido compañeras de apartamento, y cuando yo empecé a construir mi cartera de clientes en consultoría, ella fue la primera en recomendar mi nombre. Lo que ninguno en la familia de Rodrigo sabía era que Valeria y yo nos hablábamos casi todos los días, y que el sobre que me había dejado en el buzón era algo que llevábamos meses preparando juntas. Llegué al apartamento. Subí las escaleras sin tomar el ascensor porque necesitaba mover el cuerpo. Abrí el buzón y saqué el sobre blanco con mi nombre escrito con la letra apretada y vertical de Valeria. Adentro había una carta breve y un documento de 12 páginas con membrete de su empresa. La carta decía: todo está en orden. La Junta aprobó ayer. Eres la socia directora del nuevo proyecto desde el primer día de enero. Hablaremos mañana. Hoy, simplemente descansa. El documento era el contrato preliminar de una iniciativa que habíamos estado diseñando durante casi 2 años, la creación de una unidad interna de auditoría de cumplimiento en su empresa, una división nueva que yo dirigiría, con autonomía operativa, un equipo propio y una responsabilidad directa ante el consejo directivo. Era el tipo de posición que transforma una carrera. Era el tipo de posición que yo había estado construyendo hacia ella sin decirle a nadie, incluido Rodrigo, porque había aprendido que en esa familia los logros propios eran tratados como amenazas o como ruido de fondo, y yo había preferido el silencio productivo a la validación costosa. Me senté en el suelo de la entrada con el contrato en las manos y el sobre de Ernesto aún en el bolso, y estuve así un momento largo. No lloraba. No, estaba eufórica. Estaba simplemente presente en ese cruce exacto entre lo que se terminaba y lo que empezaba. Las semanas siguientes fueron técnicas. Firmé los papeles del divorcio sin contraofertas ni retrasos. Llamé a un abogado no porque necesitara pelear, sino porque era lo correcto, para verificar que no había nada fuera de orden. No había nada. El apartamento era alquilado. Los ahorros estaban separados desde siempre porque Rodrigo y yo teníamos economías independientes desde el principio, por elección mía, una elección que en ese momento resultó ser la más inteligente de todas. Empecé el trabajo con Valeria en enero, como estaba previsto. Los primeros meses fueron intensos. Mi mandato era auditar los procesos internos de cumplimiento en 3 divisiones de la empresa, identificar riesgos sistémicos, proponer protocolos. Era trabajo que yo conocía bien, pero a esta escala,
con este presupuesto y este acceso, era diferente. Era el tipo de trabajo que produce resultados, que no pueden ignorarse. Fue en marzo cuando comenzó a cruzarse lo que yo nunca había buscado que se cruzara. Una de las 3 divisiones auditadas era la división de distribución de materiales para el norte del país. El director de esa división era un hombre llamado Javier Montiel, que había ocupado el cargo durante 8 años y que era, según me enteré sin buscarlo en la segunda semana de trabajo, amigo personal de Ernesto desde hacía décadas. Habían trabajado juntos en los años 90. Se veían regularmente. Ernesto lo había recomendado para el cargo cuando la empresa lo contrató. Yo no hice nada con esa información la primera vez que la supe. La archivé. Continué mi trabajo con los estándares que siempre había aplicado. Documentación sistemática, evidencia verificable, sin conclusiones que no tuvieran 3 fuentes independientes de respaldo. Ese era mi método desde siempre, y no iba a cambiarlo por ninguna razón personal, ni para perjudicar a nadie ni para protegerlo. Lo que encontré en la división de Montiel no fue producto de ninguna búsqueda especial. Fue lo que aparece cuando se audita en serio. Un patrón de contratación de proveedores que concentraba el 74% del presupuesto de compras en 3 empresas con vínculos accionarios entre sí, sin que ningún proceso competitivo documentado pudiera justificarlo. No era ilegal de manera obvia, pero era una zona gris suficientemente amplia como para representar un riesgo regulatorio significativo para la empresa, y era exactamente el tipo de situación que mi cargo existía para detectar. Redacté el informe con el mismo tono que usaba para cualquier otro hallazgo: neutro, técnico, con recomendaciones específicas y plazos razonables para remediarlos. Lo presenté a Valeria primero, como era el protocolo, antes de que llegara al consejo. Valeria lo leyó completo en mi oficina, sentada frente a mí, con esa expresión concentrada que yo le conocía desde los 20 años. Cuando terminó, levantó la vista. ¿Sabes quién es Montiel para Ernesto?, me preguntó. Sí, dije. ¿Y esto cambia algo en el informe? No, dije. Asintió despacio. Bien. Entonces seguimos el protocolo. El protocolo implicaba notificar a Montiel antes de que el informe llegara al consejo, para darle la oportunidad de responder. Eso se hizo. Montiel respondió con un correo extenso que básicamente argumentaba que sus relaciones con los proveedores eran el resultado de años de confianza acumulada y conocimiento del mercado, no de ningún conflicto de interés. Era el tipo de respuesta que suena razonable hasta que se lee junto con la documentación que la contradice. 2 semanas después, Montiel llamó a Valeria directamente. No sé qué se dijeron exactamente, pero Valeria me contó esa tarde que él había mencionado mi nombre y había insinuado que mi posición en la empresa era el resultado de una amistad personal, no de mérito profesional, y que eso debería tomarse en cuenta al evaluar la objetividad de mi trabajo. Valeria le respondió, según me dijo, que los informes de auditoría se evaluaban por su contenido y su metodología, no por las relaciones sociales de quien los producía, y que si tenía observaciones sustantivas al contenido, las presentara por escrito. No las presentó. El informe llegó al Consejo en abril. Las recomendaciones fueron aprobadas. Montiel recibió un plazo de 90 días para implementar un proceso de licitación competitiva y documentada para todos los contratos mayores a pymes y no cierto umbral. Fue acompañado por una advertencia formal registrada en su expediente. No fue una destrucción. Fue exactamente lo que debía ser. Una consecuencia profesional proporcionada a un hallazgo documentado. Yo no pedí que lo sancionaran más. No pedí nada que no estuviera en el informe. Eso era todo. Fue en mayo cuando Ernesto me llamó. No me había llamado desde el Día de Acción de Gracias. En esos 6 meses no había habido ninguna comunicación entre nosotros. Yo sabía, por lo que Rodrigo le contaba a personas comunes, que Ernesto había sabido que yo trabajaba en la empresa de Valeria. Supongo que en algún momento Montiel lo llamó a él también. Contesté el teléfono. Necesito que hablemos, dijo Ernesto. Su voz tenía una tensión que yo no le había escuchado antes. El hombre que deslizaba sobres de divorcio por manteles de porcelana hablaba ahora con una velocidad ligeramente mayor a la habitual. Puedo hablar ahora, dije. Hubo una pausa. En persona. Es mejor en persona. Acordamos vernos al día siguiente en una cafetería cerca de su casa, un lugar neutral que él propuso y yo acepté sin objeciones.
Llegué 5 minutos antes. Pedí un café solo. Esperé. Llegó con Rodrigo. No me lo había dicho, pero tampoco me sorprendió. Rodrigo se veía incómodo desde que entraron por la puerta. Ernesto, en cambio, tenía esa postura que ya conocía. Esa postura de quien viene a resolver algo que considera que debería poder resolverse con la autoridad suficiente. Se sentaron. Pidieron café. Ernesto fue directo. Lo de Javier Montiel es un problema. Para Javier Montiel, quizás, dije. Llevas 4 meses en esa empresa y ya estás causando daño. Lo miré. Tomé un sorbo de café. Ernesto, hice una auditoría de cumplimiento. Eso es exactamente para lo que me contrataron. Los hallazgos están documentados y fueron revisados por el consejo directivo. No hay nada en ese proceso que yo necesite explicar o defender. Javier es un profesional con 30 años de trayectoria. No necesita que una persona que lleva 4 meses en la empresa le diga cómo hacer su trabajo. No le dije cómo hacer su trabajo. Documenté un riesgo regulatorio y el consejo determinó que las recomendaciones eran pertinentes. Rodrigo miraba la mesa. Ernesto se inclinó hacia adelante ligeramente. ¿Sabes cuánto le costó eso a Javier? ¿Sabes la posición en la que quedó frente a su equipo? Soy consciente de que las auditorías tienen consecuencias cuando hay hallazgos. Por eso, existen. Eso es muy conveniente para ti. Hubo un silencio. Ernesto lo rompió de una manera que no esperaba. Me pregunto, dijo, bajando la voz de una forma que pretendía ser intimidante, si hay algo personal en todo esto. Lo miré directamente. ¿Personal? Tú y Rodrigo. El divorcio. Javier es mi amigo. No sería la primera vez que alguien usa su posición profesional para ajustar cuentas personales. Era la acusación que yo había anticipado desde el momento en que apareció el nombre de Mimes Montiel en mis notas de auditoría. La había anticipado y había preparado el informe exactamente de la manera en que habría preparado cualquier otro, con el mismo nivel de documentación, con los mismos estándares, con la misma cadena de revisiones, precisamente porque sabía que esa acusación era posible. Entiendo por qué podrías pensar eso, dije, pero el informe fue revisado por el Comité de Auditoría del Consejo, que incluye 3 miembros independientes, ninguno de los cuales me conoce, personalmente ni tiene ninguna relación conmigo. Las recomendaciones fueron aprobadas por unanimidad. Si tienes alguna observación sustantiva sobre la metodología o los hallazgos, los canales formales existen para eso. Ernesto abrió la boca. La cerró. Rodrigo habló por primera vez. Carolina. Solo mi nombre, como si hubiera querido decir algo más y no hubiera encontrado qué. Lo miré. Había algo en su cara que yo no había visto antes, o quizás sí y no había querido reconocerlo. La expresión de alguien que empieza a calcular el costo de una decisión que ya no puede deshacerse. Rodrigo, dije. El divorcio fue tu decisión o la decisión de tu familia, lo cual en este contexto es lo mismo. Yo lo acepté. No hay nada entre nosotros que afecte mi trabajo. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Ernesto se recostó en su silla. Por primera vez desde que lo conocía, vi en su cara algo parecido a la desorientación. ¿Cuánto tiempo llevas en esto?, preguntó. La pregunta era diferente. A las anteriores. No era confrontacional. Era genuina, y eso la hacía más interesante. ¿En consultoría? 9 años. En la empresa de Valeria, desde enero. ¿Y cuánto ganas? No respondí esa pregunta. No porque me incomodara, sino porque no era su asunto y ambos lo sabíamos. Lo que sí dije fue: Ernesto, nunca les mentí sobre lo que hacía. Si en 6 años nadie preguntó con suficiente detalle, eso no es algo que yo pueda corregir ahora. Pagué mi café. Me puse el abrigo. Los dejé sentados. En el camino al estacionamiento recibí un mensaje de Valeria. ¿Cómo fue? Le respondí con 2 palabras. Como esperaba. La familia lo fue descubriendo en fragmentos, de la manera en que se descubren las cosas que nunca se preguntaron. Fue la madre de Rodrigo la primera en llamarme, 3 semanas después de la reunión en la cafetería. Elisa tenía una voz diferente, sin el tono suave que usaba para decir cosas crueles. Era la voz de alguien que acaba de reorganizar información que ya tenía, y no le gusta el resultado. ¿Por qué nunca nos dijiste nada?, me preguntó.
La pregunta me pareció honesta, a su manera, aunque también contenía la inversión de responsabilidades que yo esperaba. ¿Qué querrías que hubiera dicho? Respondí. Que tenías esa posición, que trabajabas con Valeria, que eras tan... Elisa, dije con calma. Ustedes sabían que trabajaba en consultoría. En ningún momento lo oculté. Las preguntas sobre mi trabajo terminaban siempre muy rápido en esa mesa. Yo respondía lo que me preguntaban. Silencio. Rodrigo dice que no sabía la mitad de lo que hacías. Rodrigo tampoco preguntaba, dije. Y cuando lo hacía, yo respondía. Hubo otra pausa. ¿Hay alguna posibilidad de que ustedes dos hablen? ¿De que reconsideren? Era la pregunta que esperaba también, aunque no en ese momento, no todavía. No creo que sea el momento adecuado para esa conversación, dije. Y honestamente, Elisa, no soy yo quien necesita reconsiderar nada. Colgué con gentileza. Quedé un momento mirando por la ventana de mi oficina, que en ese 9º piso daba sobre un parque que en mayo estaba lleno de ese verde brillante que tiene la ciudad cuando todavía no llegó el calor del verano. Pensé en la mesa de acción de gracias, en el mantel blanco, en el sobre deslizado con esa pausa teatral. Pensé en cuántas veces me había sentado en ese extremo izquierdo, cerca de la puerta de la cocina, mientras la conversación giraba alrededor de temas que nunca me incluían del todo. No sentí amargura. Sentí algo más parecido a la claridad. Claudio me escribió en junio. Era el hermano con quien yo había tenido menos conflictos. Probablemente porque Claudio era el tipo de persona que navegaba por la vida con un pragmatismo afectuoso que le impedía cargar con las cruzadas de su familia. El mensaje era breve. Oye, ¿podemos tomar un café? Sin agenda. Solo hablar. Nos vimos un martes. Claudio llegó sin su novia nueva. Solo. Con esa informalidad suya que era genuina. Pedimos las dos cosas y él habló primero. Quiero disculparme por lo de Acción de Gracias, dijo. Sabía que iba a pasar algo, no te avisé. Fui un cobarde. Lo miré. Era una disculpa real, de las que no vienen con condiciones ni con segundos objetivos. Lo aprecio, dije. Y lo apreciaba. ¿Mi papá te llamó? Nos vimos. ¿Y? Fue lo que fue. Claudio asintió. Se revolvió el café. ¿Sabes lo que más me cuesta aceptar? Que en 6 años te vi todos los domingos, todos los cumpleaños, todas las cenas de Navidad, y nunca te pregunté nada de verdad. Nunca pregunté qué hacías, qué te importaba, si eras feliz. Asumí que eras, no sé, el complemento de Rodrigo. El complemento. La palabra era honesta en su torpeza. No es una acusación que solo puedas hacerte a vos, dije. Pero sí es verdad. ¿Y qué haces ahora? ¿Cómo estás? Se lo conté. Por primera vez en mucho tiempo, se lo conté a alguien de esa familia con detalle real. El proyecto con Valeria, el alcance del trabajo, lo que significaba para mí, los planes que tenía para los próximos años. Claudio escuchó con esa atención que la gente tiene cuando está genuinamente sorprendida y quiere comprender. Eras la persona más capaz que había en esa mesa, dijo cuando terminé, sin énfasis ni grandilocuencia, simplemente como una observación. No sé si eso es relevante, dije. Lo es para mí. Me da vergüenza que no lo hayamos visto. Fueron los últimos 6 meses de ese año los que sedimentaron lo que había empezado. Rodrigo me llamó una vez, en agosto. Había algo en su voz que era diferente a todo lo que yo le había conocido antes. Una humildad que no sonaba calculada, que sonaba real y costosa. Cometí un error muy grande, dijo. Rodrigo, no te pido nada, solo quería decírtelo. Escuché. No dije que estaba bien, porque no era así de simple. No dije que no importaba, porque importaba. Dije lo que era cierto. Lo sé. Y algún día quizás eso será suficiente para algo. Pero hoy no lo es todavía. Colgó. Y yo me quedé con esa frase en la cabeza durante días, porque también era verdad. Quizás algún día. No hoy. El trabajo siguió creciendo de maneras que yo no habría podido anticipar del todo, aunque las había planeado. La división de auditoría que habíamos construido pasó de 3 personas a 7 en 8 meses. Contratamos a una analista recién egresada,
Sofía, que tenía esa combinación de curiosidad metódica y hambre de aprender que yo reconocía porque la había tenido también a sus 22 años. Sofía se convirtió, sin que yo lo buscara de manera formal, en alguien a quien yo dedicaba tiempo de manera regular. Revisábamos informes juntas, hablábamos de metodología, de cómo comunicar hallazgos difíciles sin que la comunicación se volviera el problema, de cómo mantener la integridad técnica cuando la presión política empuja en la dirección contraria. Una tarde de octubre, cuando ya el año empezaba a doblarse hacia su último trimestre, Sofía estaba en mi oficina revisando un borrador de informe y me preguntó, sin alzar los ojos del documento, ¿cómo aprendiste a no ponerte nerviosa cuando alguien con poder te cuestiona? La pregunta me hizo sonreír. Nerviosismo tengo, dije. Lo que aprendí es que el nerviosismo no necesita ser visible para que yo pueda escucharlo adentro, y que si el trabajo está bien hecho, el trabajo habla. Sofía levantó los ojos. ¿Y si alguien dice que tenés un conflicto de interés? ¿Que no sos objetiva? Entonces lo que importa es la documentación, dije. La metodología, las revisiones independientes. No puedo controlar lo que alguien dice de mí, puedo controlar la calidad de lo que produzco. Asintió. Volvió al borrador. Hizo una pregunta técnica sobre un párrafo del análisis de riesgos, y la conversación siguió por ese camino. Antes de que se fuera esa tarde, ya con el abrigo puesto y la mochila al hombro, Sofía se detuvo en la puerta y dijo, «Oye, Carolina, ¿puedo preguntarte algo personal?» «Podés preguntar. ¿Te arrepentís de algo? ¿De cómo salió todo?» Pensé en la pregunta en serio, no como un trámite. Pensé en la mesa de acción de gracias, en el sobre, en los 6 años, en los domingos y las vajillas alemanas y las conversaciones que siempre terminaban antes de llegar a mí. Pensé en Rodrigo y en la voz que había tenido en agosto, esa humildad real y costosa. Pensé en Montiel y en el informe y en los 3 miembros independientes que votaron por unanimidad. Me arrepiento de cosas pequeñas, dije, de no haber hablado más claramente en algunos momentos, de haber preferido el silencio cuando la conversación habría sido difícil pero necesaria. Pero no me arrepiento del trabajo, ni de quién soy cuando trabajo. Sofía asintió una vez, como si esa respuesta encajara en algún lugar que ella había estado buscando. «Buenas noches», dijo. «Buenas noches». La vi cruzar el pasillo hacia el ascensor. Afuera, por la ventana, el parque tenía esa oscuridad templada de octubre, que en esta ciudad llega con una calma particular, sin viento, con las luces de los edificios reflejándose en el asfalto húmedo de la tarde. Me quedé un momento más en la oficina, terminando una nota sobre el próximo ciclo de auditoría. La empresa iba a expandir operaciones hacia el sur del país en la primavera. Habría trabajo nuevo, equipos nuevos, protocolos que adaptar. Yo tenía ya un esquema preliminar y una lista de preguntas para reunir con Valeria la semana siguiente. No pensé en Ernesto, no pensé en el mantel blanco, no pensé, de manera activa y deliberada, en ninguno de ellos. Pero si me hubieran preguntado, si alguien en ese momento me hubiera preguntado qué sentía, habría dicho lo siguiente, que el valor de una persona no crece ni decrece en función de quién la reconoce, que el trabajo construido en silencio durante años tiene una solidez que ninguna humillación pública puede erosionar retroactivamente, que la dignidad no es algo que se recupera después de que te la quitan, es algo que, si lo cuidaste bien, nunca te la pudieron quitar del todo. No lo habría dicho así, probablemente. Habría sonado a moraleja, pero lo habría pensado mientras apagaba la luz de la oficina y cerraba la puerta con ese clic suave que tienen las puertas bien construidas, ese sonido de algo que encaja exactamente donde debe.